Yo no sé, bueno, yo ya Listo. puse a grabar, usted verá. Ese es su problema. Normalmente Ese no es se mi graba, problema. entonces Ese es su todo problema. bien. Aunque veo que no me registra. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis con Z Rojas. Y José @JoséGeek LML. También estamos en redes como @podcastrah. Y recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos monetariamente. En este episodio vamos a hablar sobre los héroes griegos en los videojuegos. Así que sin más, vamos al presente. Así que sin más, ¿de qué vamos a hablar hoy, Elvis, entonces? ¿Cuál es ese tema de los héroes griegos en los videojuegos? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño análisis de los personajes más icónicos, más reconocibles en el mundo de los videojuegos, que están ambientados o que son los mismos personajes de la época griega, sobre todo de la mitología. Y de la mitología, sí. Sí, de la más que de la época de la mitología. Uh-huh. Y pues que vamos a analizar eso, cómo se relaciona con la historia, cómo nos presentan en los videojuegos estas figuras, qué tanto en este mundo de la mitología griega están andando, si se mezclan con otros mitos, en fin. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Comencemos entonces, ¿no? Vámonos al tema. Entonces empecemos con los héroes griegos en la historia y la mitología. Entonces te quiero preguntar, José, ¿qué es un héroe? Yo no sé qué sea un héroe, pero yo sé que yo quiero un héroe. Night is gonna be strong, it's gonna be fast, gonna be faster than night. No, bueno, pues, ¿qué es un héroe? Y yo siento que aquí ya comenzamos con lo denso, ¿no? O sea, yo no quería poner esa pregunta de primera, pero pues, marica, ya es como que es un héroe. Eso a mí como historiador ya me empieza a romper la cabeza un poco. Claro. Digamos que la definición, digamos, un poco no clásica, pero no en el sentido de la época clásica de griega, sino clásica de, pues, que podríamos entender como héroe, es un personaje que pase por el camino del héroe, ¿no? Por el viaje del héroe, uh-huh, que definió Joseph Campbell en su trabajo, ¿no? El man lo que hizo fue analizar un montón de mitos y historias y llegó a la conclusión que todos eran la misma mierda y que todos tenían los mismos 12 pasos más o menos. Entonces, ya, ese sería como el viaje del héroe. Entonces, Frodo, Luke Skywalker, Harry Potter, Katniss, bueno, prácticamente todos los protagonistas de historias de los últimos años, siglos, serían un héroe. Uh-huh. Pero es que eso no, pues, no sé, para mí no es suficiente. Y me leí un capítulo de este librito. ¿Quieres decir qué librito es este que te estoy mostrando? ¿Se alcanza a leer? No, ya. El mundo de Odiseo. De M.I. Finley. Resulta que es un man, pues es un libro, que habla un poco de cuál era la Grecia del tiempo de Odiseo. Y no solo de Odiseo, sino pues de la creación de la Odisea y la Ilíada, ¿no? Entonces aquí, pues no sé, hubo como varias partes que me llamaron la atención en un capítulo que justamente se llama Bardos y Héroes, que habla sobre todo de cómo se construyó el héroe en la Odisea, la Ilíada, y un poquito también en Hesiodo. Ahorita vamos a hablar un poco de qué puta significa todo eso. Pero me pareció muy importante una cosa. En Oriente se creía que la historia del mundo estaba dividida en 4 grandes eras. La de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Eso llegó eventualmente a Grecia y allá, de alguna forma u otra, lo adaptaron y le metieron una 5ª edad, que es la edad de los héroes, ¿sí? Que va después de la del bronce y antes de la del hierro, y ahí es cuando aparecen todos estos mitos de semidioses, de héroes como Odiseo, Hércules, por supuesto Aquiles, bueno, todos los héroes. Aquiles va. Otra cosa que dice el man es que particularmente en la Odisea
la palabra héroe, y aquí estoy leyendo el textual, particularmente en la Odisea, la palabra héroe es una expresión de clase para toda la aristocracia. Entonces, él pone un ejemplo. Cuando Atenea le dice a Telémaco, mañana convoca en el ágora a los héroes aqueos, lo que en realidad quería decir Atenea, y le estoy haciendo Atenea explaining, es reúne a la asamblea regular de Ítaca, ¿sí? O sea, reúne a la aristocracia. Entonces ahí también hay como algo, ¿no? Que se puede como ir mirando. Bueno, entonces con esta definición, y pues el camino del héroe básicamente es como el gran análisis que hay sobre estos personajes. Yo diría que algo que no se analiza un poquito en esa definición y que, por ejemplo, yo lo veo en los videojuegos y por último más adelante lo podemos estar abordando, es el tema de lo épico y lo mítico. ¿Y cuál es la diferencia? Son subclases. Pues sí puedo preguntar, ¿no? Sí, claro. Está bien, lo voy a dejar solo después. Pues básicamente son como subclases y depende del trato que se le da al personaje. ¿Sí? No es lo mismo un personaje que libera grandes batallas, ¿sí? Que lo hace ver épico. Entonces, por ejemplo, algo épico como Hércules y sus 12 tareas titánicas. Distinto a, no sé, a Aquiles, que claro, tiene también batallas importantes, pero digamos que no es tan épico. O sea, no es como referente a un hombre célebre, grande, casi un semidios. Ajá. Entonces, literalmente Hércules es un semidios, ¿no? Entonces, siempre, si ves, es como una subclase entre lo épico y lo mítico. Y eso yo lo veo mucho en los videojuegos. Por ejemplo, Kratos es súper épico. Pero ya vamos para allá. Seguimos hablando qué es un héroe. Bueno. Aquí te tengo otra cita de este man de Finley en el mundo de Odiseo. Voy a intentar leerla y después darle sentido por si no se entiende, pero yo siento que el man escribe como muy bien. Dice, naturalmente los héroes son ubicuos, siempre hay hombres llamados héroes, y esto lleva a una confusión, porque la identidad en la clasificación encubre una diversidad desconcertante de sustancia. Esto quiere decir que, en cierto sentido, los héroes buscan siempre honor y gloria. Y eso también puede producir confusión si no se define con mayor exactitud el contenido del honor y el camino hacia la gloria. ¿Cierto? Y luego el man se despacha contra los héroes homéricos porque dice que ningún héroe ha sido tan simple mentalmente como los héroes homéricos o las figuras homéricas. No sé si... Porque pues él dice eso, como que todos los héroes, en este caso griegos, homéricos, van buscando siempre el honor y la virtud. Fuerza, bravura, valor físico, proezas, ¿no? Grandes hazañas. Y dice... Del mismo modo, no había ninguna debilidad, ningún rasgo no heroico aparte de uno solo, la cobardía, y la consiguiente incapacidad para perseguir metas heroicas. Entonces tú eras heroico si eras valiente, si ibas por el honor y la gloria, ¿no? Pero igual él dice como, bueno, ahí toca empezar a mirar de qué va esa cuestión de honor y de gloria, ¿no? Y yo siento que esto de pronto sí nos puede llevar a una siguiente pregunta y es... Pues esta figura del héroe, independientemente de cómo la entendamos, pues qué papel ha jugado tanto en la mitología como en la historia, ¿no? Que yo siento que aquí es donde nosotros nos podemos despachar un poquito más también contra esa palabra de héroe, contra la idea de que hay o no hay héroes. Sí, es que esa palabra ya está cargada de lo que tú decías, ¿no? Una cierta moralidad, de una proeza hecha, un poquito esta idea de lo mítico y lo épico, que de una vez recalco, a mí pues no me queda muy clara la definición, o sea, la línea, pero yo la entiendo como subclases. Como si, no sé, los héroes épicos estuvieran en un estrato social elevado y los míticos son como... ahí van, pero bueno. Sí, no sé si, por ejemplo, usar ahorita una definición de esas para hacer una biografía de alguien o algo así, pues sea bueno en un sentido pues académico como importante, ¿no? O sea, no sé, decir como, no, pues el héroe que salvó a Colombia
supongamos fue Simón Bolívar. No sé qué tan viable sea y no sé si académicamente aún se hablen de héroes al momento de escribir historia ahorita. No sé cómo lo veas tú. No sé, de que algún historiador o un académico piense que aún Simón Bolívar es un héroe, o no sé, que Pastrana es un héroe, y hablando solo de presidencia, ¿no? Y desde la esfera política. Entonces, no sé, un cargo militar o algo así sea un héroe, Los héroes en Colombia sí existen. por ejemplo. No, o sea, yo le decía precisamente por eso, para volver a lo que casi siempre hablamos de esa parte de historia de hierro en la que se escribía la historia de los grandes héroes, de las grandes personas, y se hacía precisamente en esta clave épica, ¿no? Es decir, si se hacía una historia de los reyes de España, pues se presentaban todos los reyes como grandes héroes y todas sus hazañas y eso. Lo mismo con Bolívar y lo mismo con otras figuras también, de, por ejemplo, del siglo XIX. Y eso pues hoy en día ya no debería pasar, porque de nuevo, y tú mismo lo dijiste, pues la palabra tiene una connotación moral, ¿no? Y que hace un juicio de valor, además, porque pues no creo que haya héroes malos, ¿cierto? El héroe siempre es el bueno, siempre es el protagonista, siempre es el que va hacia el bien. Entonces, o sea, lo quería traer precisamente por eso, porque para señalar que hoy en día pues no deberíamos hablar de héroes más allá de la ficción, ¿no? Como pues igual las franquicias más que más venden en este momento están llenas de héroes, ¿no? Tanto Pokémon como el MCU, como casi todas las historias pues son superhéroes o son héroes en el sentido de que el protagonista es un héroe, por ejemplo. Entonces, eso lo quería traer como a colación precisamente para mandarlo a recoger, ¿no? Como que lo traje para recogerlo de una vez y que en lo que sigue del episodio no tengamos en cuenta esa acepción de héroe como algo a lo que se debe admirar, sino como algo construido, en este caso en la mitología, y luego vamos a ver cómo se construye también en los videojuegos. Pero era por eso, porque pues también, digamos, en la historia están héroes, pero también hay mártires y hay otros barrios de Bogotá que ahí pueden como entrar en el juego, pero sí. Siento que esta idea también del héroe vista desde pues lo grecorromano, podríamos decir, siempre radica en el que el héroe, pues al momento de combatir, arriesga su vida, ¿no? Y eso se vuelve una prueba esencial de su existencia. Sí, entonces es algo como también muy, muy denso que si utilizaríamos, no sé, esa categoría, supongamos que es una categoría o este concepto, si se aplicara de esta forma al momento de hacer historia, pues tendría que estar un poco ligado a como a esa visión de que el héroe siempre combate y, y arriesga su vida y tiene que enfrentar esa situación de una manera muy fuerte y no sé qué, y muchas veces a veces muere, ¿no? Su mito crece pues a partir de la muerte y el culto a su muerte. Entonces pues sería muy complejo y habrían unos juicios de valor muy, muy duros al momento de traer eso. Siento que sí, como dices tú, no se debe utilizar, ya, siento que no hay héroes, así como no hay villanos. Hay gente que hace cosas malas, sí, y hay gente que hace cosas buenas, que en ese momento son buenas, más adelante puede que sean malas, ¿no? Eso es lo bonito de la historia que se reescribe. O incluso no se sabe si son buenas o malas, sino hacen cosas que tienen consecuencias. Ajá. Tienen X, Y consecuencias de lo que pasó. Excepto Uribe. Uribe sí es un paraco hijo de puta, entonces ese sí es malo, pero malo, malo, malo. Quería que habláramos también un poco, porque esto es algo que yo honestamente no lo tenía muy claro hasta que empecé a preparar el episodio, y es, pues, de dónde salen los mitos, ¿no? Ya hablando un poco más de mitología, ¿de dónde salen? Porque quiero que hablemos de esto porque para mí va a ser importante en la siguiente sección del episodio. Y es, ¿tú sabías de dónde salen los mitos? ¿Como dónde está escrito el mito? Porque yo en serio, antes de esto, honestamente no lo tenía claro. Eso es re loco. Yo me puse a ver videos, un poco como resumidos obviamente sobre el origen de los héroes y de dónde vienen y pues que toda esta
vaina es un universo, literalmente es un universo de dioses, de árboles, y básicamente todo viene pues de la historia oral, ¿no? Se manejaba historia oral y pues muchas de estas vainas terminan siendo cosas incestuosas, cosas sexuales, zoofilia, en fin, o sea, hay un sinfín. Y lo que me parece más loco es que no se sabe a ciencia cierta si es así o no, ¿no? Pues muchos relatos varían, como por ejemplo de Aquiles, de que su poder era por un menjurje que le habían dado. Otros que lo hundieron en una fuente y pues que el talón... Ajá, ese es el que yo conocía. Sí, o sea, hay... Que lo agarraron del talón para meterlo y por eso el talón era su punto débil. Los distintos orígenes. Entonces, no hay una forma de saber cuál es el verdadero, y pues eso también es chévere, ¿no? Le da otra capa de profundidad al héroe y al personaje este. Conozco algunos, no sé de dónde vienen, o sea, sé que vienen de algunos poemas o escritos ahí, pero a ciencia cierta no sé el documento, o la piedra, o el escrito de tal, no. Lo único que sé que conozco es que Aristóteles, pues, digamos que condensa todos estos relatos en un libro sobre como todo el origen y el desarrollo de los dioses y los titanes y todo esto. Pero más allá de eso, no tengo ni idea. O sea, no sé cómo, no sé, un antropólogo o un filólogo pues hace una investigación sobre algo griego. No tengo ni idea. O sea, si me da miedo meterme en un archivo del siglo XVI porque no voy a conseguir nada, imagínate investigar sobre la época de Grecia. Bueno, aquí entonces yo sí te tengo los datos, porque pues yo no sabía realmente dónde salían los mitos, porque cuando uno ve videos, por ejemplo en YouTube, que te hablan de la mitología griega, casi nunca te hablan de las fuentes, ¿no? O sea, simplemente es como, pues sí, yo sé esto y te lo cuento, ¿no? O un Wikipediazo rápido. Precisamente en Wikipedia es donde entré a mirar pues cuáles son las fuentes de los mitos, y en cada página de mitología tienen una sección de fuentes. Entonces, por ejemplo, las fuentes de la mitología griega, hay dos fuentes principales: las literarias y las arqueológicas. En las literarias encontramos todo lo que es, por supuesto, la Odisea, la Ilíada, las dos grandes obras de Hesíodo, que es la Teogonía y los Trabajos y los Días de Hesíodo. Y después empiezan a explicar que dentro de algunas obras de teatro que se conservan todavía escritas, como por ejemplo toda la obra de Aristófanes, hay también referencias a los griegos, ¿cierto? Entonces, la mitología que conocemos hoy en día se ha venido construyendo a partir de todos esos hallazgos y a partir de la evolución de esos textos en el tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, la Odisea, pues obviamente se dice que fue escrita en el primer milenio antes de Cristo. Hay personas que dicen que fue escrita en el segundo milenio antes de Cristo, es decir, del 1000 antes de Cristo para atrás, pero pues la gente coincide en que puede ser en el primer milenio. Pero es que lo más probable es que los textos que conocemos hoy de la Odisea no sean el original, sino hayan sido copias y copias y copias. Y como sabemos, pues las copias no siempre son 100% fieles. Y las personas que copiaban libros y que hacían libros en la antigüedad, pues le metían algo de lo suyo. Por ejemplo, estaba leyendo justamente en este del mundo de Odiseo que en los copistas de la Biblioteca de Alejandría hicieron sus propias versiones de la Odisea. La Odisea originalmente no estaba dividida en cantos y en libros, sino que iba de chorro, ¿cierto? Entonces, eso se lo debemos, por ejemplo, a los copistas de la Biblioteca de Alejandría, que si no han escuchado, pues tenemos un capítulo de Volver al Presente sobre eso. Y, por supuesto, las fuentes arqueológicas son principalmente pues, los monumentos y algunas fuentes visuales arqueológicas, como por ejemplo vasijas que tienen pintadas las historias, ¿sí? Gráficamente tienen pintada la historia. De ahí también se saca cosas como para hacer, digamos, el canon de la mitología, en este caso de la griega. ¿Ah? ¿Qué tal? Oh, muy ásperos, muy ásperos. Y eso justamente me llama la atención que tú hayas dicho eso, porque
la mitología no es un solo mito, sino, como tú mismo lo dijiste, es un universo de mitos, ¿no? Es una red de diferentes vestigios que, o sea, funciona muy parecido a cómo funciona la historia también, de vestigios, una red de mitos que son lo que crean el canon de los mitos. Es un pinche multiverso. De eso se tratan los mitos. Pero es que, en particular, el griego, si bien hay gran variedad, estos sí, digamos que se interconectan unos y otros y se convalidan o se contradicen. Y es ahí donde viene el canon. También. Entonces, no sé, que Zeus vino y tuvo un hijo, pero ese hijo peleó contra tal y luego habló con él y dijo que le iba a ayudar y luego que no, o sea, parece como una super telenovela. Pero ese hijo tuvo algo con otra mortal y esta vieja en su mito fundacional no está relacionada con él, pero después sí, después no. O sea, es una locura poder entender y conocer y memorizar, si se quiere, ¿no? Todos estos conflictos y vainas de los dioses griegos, que para mí, a modo personal, son los más humanos que hay. A mí me parece muy interesante algo que en algún momento el profesor de Historia Antigua nos decía, y es que el mito también sirve de fuente para la historia en cuanto que pues fue producido en un momento y en un lugar específico y que por lo tanto tiene que ver con el contexto político y social, claro, y hasta económico del momento. Entonces él nos explicaba, y esto la verdad no sé porque pues realmente yo no lo he leído, sino es algo que alguna vez me dijo un profesor. Para mí tiene sentido, pero pues tocaría entrar a mirar qué investigaciones mucho más largas se han hecho alrededor de esto, ¿no? Y es, ¿por qué hay tantos hijos de Zeus? O sea, ¿por qué Zeus era tan promiscuo y se la pasaba follando con todo el mundo y teniendo hijos a diestra y siniestra? Él nos decía que era porque, pues claro, no todos los mitos arrancaron en el mismo momento, se escribieron en el mismo tiempo y los personajes tienen diferentes orígenes, ¿no? Los dioses o los mortales míticos y demás. Entonces, como Atenas se iba expandiendo, los pueblos a los que Atenas se acercaba o empezaba a adjuntar, o los que se querían adjuntar a Atenas, tenían que unir su mitología, por ejemplo, con un dios o una diosa local, decir, es que este es hijo de Zeus porque en algún momento Zeus vino aquí y hizo X y Y cosa, ¿cierto? Entonces Zeus tiene tantos hijos y es tan promiscuo porque sus hijos son una forma de hacer que las deidades locales se asociaran a el canon mitológico griego y pues Zeus siendo el padre de todos los dioses, o sea, siendo el dios principal del panteón, pues era como la forma más fácil de anclarse uno mismo a la mitología de los atenienses, ¿cierto? En el periodo, por supuesto, helenístico. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me rompió la cabeza y yo empecé a ver, claro, la mitología tiene una dimensión política y social que en este caso, pues, es el de cómo nos asociamos nuestra identidad, que en este caso está reflejada en nuestro mito de origen, a el mito de origen de estos que son más poderosos que nosotros, por ejemplo. Sí, es como cuando los romanos justifican la fundación a partir de Rómulo y Rémulo y que, no, que es que él tuvo un hijo y no sé qué y proviene de tal lado y viene y todo lo hacían para justificar un mismo origen proveniente de estos grandes mitos y pues así validar su ciudad o su estado frente al imperio, ¿no? Es más o menos como este chico noticioso en Los Simpson que fue por todo Estados Unidos fundando periódicos. La misma mierda. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente parte, ¿no? Y es los videojuegos, bueno, los héroes griegos en los videojuegos, y yo me atrevería a añadir también en la ficción reciente. La ficción reciente siendo que por ahí unos 50 años más o menos. Y aquí yo yo quería hacer este episodio porque yo arranqué con estas tres grandes dudas. La primera es si se puede hacer mitología desde el presente. Es decir, sí, si podemos hacer mitología hoy en día, crear una red de mitos o hacer mitos y demás. No soy experto en esto y por eso quiero traerlo a colación. Quiero que si alguien nos está escuchando y tiene opiniones fuertes al respecto, por favor nos escriban. La segunda es si se pueden reescribir los mitos en la actualidad.
Vimos que en la antigüedad los mitos fueron reescritos varias veces y, por supuesto, recontados, porque, y no recontados ñeros, sino recontados, como de repetición, contados varias veces, porque además tú lo dijiste, eso venía de una tradición oral, o sea, se cree que muy probablemente Homero lo que hizo fue, o sea, escribir, recopilar, incluso se duda que Homero haya existido, pero el ejercicio de la Odisea y de la Ilíada fue un ejercicio de recopilación de varias historias, de varios poemas que se recitaban, o sea, que no debían ser escritos, sino que era una tradición oral, ¿no? Y esto pasa pues con muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿se pueden reescribir estos mitos en la actualidad? Y eso me llevaría a preguntar si hay un canon de la mitología. Y todas estas tres preguntas las tengo en mi cabeza precisamente pensando si Kratos puede hacer parte de un canon mitológico, si Arcantos, el de Age of Mythology, puede hacer parte de un canon mitológico eventualmente, ¿sí? O sea, ¿quién tiene la autoridad para decir esto sí es parte de la mitología y esto no? ¿Dónde se traza la línea de qué es el canon y qué no? No sé tú qué pienses de todo esto, porque esto a mí, la verdad, es lo que no me deja dormir de este tema. Bueno, primera pregunta, ¿se puede hacer mitologías del presente? Yo creo que no de una forma griega o clásica. Yo creo que hay mitos. Y es que, ¿cuál es esa forma? O sea, la forma en que se justifica todo a partir de un origen continuo. Yo siento que los mitos o la mitología que hay aquí se vuelve mucho más personalizada o enfocada ya no hacia un héroe y de dónde proviene, sino hacia una figura pública. Lo pienso yo de una manera banal y el primer ejemplo que me llega es, por ejemplo, que Shakira hizo un pacto con el diablo. Eso es un rumor, ¿no? Cuando uno pone ojos así al revés, es una oda al diablo. Ajá, entonces eso empieza como un rumor, pero se vuelve ya algo sabido y casi que la gente asume que es verdad, ¿no? Entonces ya pasa a ser como algo como mitológico y una vez lo escuché también en el frente a otros temas como que cualquier artista colombiano que pega o que llega al exterior es porque hizo lo mismo que Shakira. No sé si va por ahí la cosa, si eso sí, digamos, no entiendo bien el tema de la mitología. Sería interesante leerlo sobre cómo afecta al presente y cómo se crean los nuevos mitos, si es que los hay. Ahí está la vaina. El mito urbano, por ejemplo. Ahí hay una forma de hacer mito en la actualidad. Pero sí, ¿no? es que sí, claro, eso es lo que yo me refiero. Pero no es igual a la forma clásica, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Donde se busca como justificar lo que tú decías, un origen de algo, o simplemente darle una capa más de credibilidad a la existencia de un personaje o un héroe épico. Yo había pensado que sí se puede hacer. Claro, creo que está muy claro para ti, para mí, que sacar una mitología del estilo del canon de la mitología griega, por ejemplo, pues no se puede. Primero porque no nos la vamos a creer, ¿sí? Porque vivimos en un mundo en el que vivimos en una sociedad en la que pues ya priman otros valores culturales y económicos, y obviamente estoy hablando del capitalismo que no nos deja como ver más allá de nuestras narices, pero pues ya no funcionaría igual, no tendría la misma utilidad. Pero yo siento que sí se puede en la medida en que seguimos contando y sobre todo recontando estas historias, ¿no? O sea, habíamos hablado que por ejemplo, estos poemas de la Odisea y la Ilíada pues son cosas que se contaban varias veces. El mito también, ¿no? Es algo que se va contando una y otra vez y que tiene una reiteración y que va teniendo ligeros cambios, ¿no? Yo siento que más que una mitología que se pueda crear desde el presente, siento que jugamos más con las leyendas. Ok, porque sí. Es que una mitología pues busca o le da sentido a origen de algo, ¿no? O sea, recurre o se explica para darle origen a algo. Y ahorita es muy complejo eso. Yo digo que la mitología más grande que tenemos ahorita, no sé, puede ser el Big Bang. Bueno, no sé, ahí sí no. O la creación de Jesús. Explícate o sea, más. Como, ¿por qué el Big yo Bang? entiendo que los mitos buscan contarnos el origen de algo. Ok. ¿sí? Entonces,
si nos ponemos si tenemos eso en mente, ¿no? Y partiendo de este punto, podemos decir como, pues cualquier cosa que explique el origen de algo, en este caso el de la humanidad, pues sería un mito. Pero es que ahí siento que lo estás, ¿cómo se dice eso? Como encajando en algo muy pequeño, porque no todos los mitos son mitos de origen. Uh-huh. Y tú mismo lo dijiste, los dioses griegos son dioses muy humanos. Uh-huh. Yo siento que eso también, o sea, que los mitos y la mitología también nos sirven para entender el carácter humano de alguna u otra forma, ¿cierto? Uh-huh. Como que uno se puede ver reflejado en los dioses. Y hay arquetipos de dioses, ¿no? Entonces también nos sirve, caracterizar a los dioses nos sirve para entendernos también entre nosotros. Por esa misma pues, caracterización o la arquetipización de esos dioses, ¿no? Porque lo pensaba yo, que hablábamos más de leyendas, ¿no? O sea, como, no sé, alguien, ya no hablamos de héroes, aunque las noticias aún presentan así, ¿no? Alguien que devuelve plata es un héroe. Alguien que devuelve plata es un bobo. Pero sí podemos hablar, no sé, siento yo que se podrían hablar más de leyendas, ¿no? No sé, el pibe no es un héroe, no es un mito, pero es una leyenda. No sé, por ejemplo Maradona, no sé cómo lo veas. Aunque pueden haber mitos sobre él, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, hay mitos, o sea, ahí tendremos que entrar a definir como qué define qué es y qué no es una mitología, ¿no? Como si más de 3 mitos conectados ya es mitología, si son 5, si son 100, si es tener todo un panteón de dioses, si es mínimo tener un dios de la lluvia, un dios del cielo, un dios del agua, bueno, no sé. Por ejemplo, siempre se ha hablado que aquí hay como una especie de mitología con Bachué, con Bochica. Con Bochica, que no es un vikingo. Que no era vikingo, definitivamente. No es un vikingo, Dios. No. Sí, digo, no. No. Tenemos una especie de mitología, ¿no? Pues muy rudimentaria, muy poco informada, sabemos muy poco, pues porque lo que existe es prácticamente nada. Son unos, ¿cómo decirlos? Imaginarios, un poco errados, supongo yo, de esta figura, pero eso conecta con la siguiente pregunta de que si podemos reescribir, y siento que en especial con esta, ¿no? En general, con cualquier mitología, sí se pueden reescribir la forma en que los podemos ver y jugar. Esperen, organizo las ideas mejor. Nosotros podemos reescribir esta mitología, mas no cambiarla como tal, ¿sí? Como tal, o sea, podemos jugar desde la ficción, sí, si se quiere, o modificar algunos datos como, no, pues esta versión del mito pues no concuerda como con otras que digamos que sí refuerzan la idea de que, por ejemplo, Aquiles sí fue hundido en el río Estigia, creo que es que lo hunde. Entonces, esas formas de reescribir y revalidar los mitos funcionan. Lo que podemos hacer es jugar, si se quiere, desde la ficción, y reimaginarnos más bien, no tanto reescribir sino reimaginar esos mitos en la actualidad, cosa que hacen los videojuegos y cosa que por ejemplo nosotros hacemos con esta idea de Bochica y de Bachué, ¿no? Que ha sido presentada de distintas maneras, incluso con el mito del Dorado también, ¿no? O sea, se puede reimaginar, pero no se puede reescribir, siento yo. Sí, yo creo que ahí está la clave. El hecho de que uno vuelva a contar la historia no quiere decir que se borre lo que había antes, ¿no? Creo que a eso es a lo que querías llegar ahí también. Y sí, estoy de acuerdo. Creo que es reimaginar y volver a contar de nuevo una y otra vez la misma historia, de pronto con ligeros cambios. Y cuando estaba pensando eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue Zelda. Zelda es el mismo mito, porque además es un mito, es una leyenda, contado una y otra vez con ligeros cambios, que además tiene un héroe, tiene unas deidades, tiene unos protagonistas, tiene unos arquetipos que se repiten y crean en efecto una mitología del mundo, ¿cierto? Entonces por eso es que yo diría que sí se puede hacer
mitología desde el presente, solamente que no con los mismos resultados que tendríamos pues por las condiciones sociales y el objetivo que hay detrás de eso. Pues el objetivo detrás de esto es vender videojuegos, nada más. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y yo creo que igual deben haber mitologías modernas, en un sentido, entre comillas, modernas, ¿no? O contemporáneas, si se quiere, deben existir. O sea, debe haber, sí. O sea, totalmente. Ahí sí, digamos que yo soy muy ignorante en ese tema. Pero sí, lo que tú dices, reimaginarse, y Zelda es un ejemplo muy, muy claro de eso. Siento que también la forma en la que, por ejemplo, ese video de Love, Death and Robots, donde sale como esta vieja de dorado. Ah, sí, no me lo he visto. ¿No lo has visto? No, ese no. La animación es muy buena, pues. Sí, yo sé, pero es que no he tenido tiempo de vérmelo. En fin, o sea, la animación es muy buena y el mito del dorado es una mujer que está cubierta de oro y con sus gritos enceguece pues a la gente que la quiere capturar. Es una reimaginación muy interesante porque está involucrada con el tema del dorado, las lagunas y Bachué, ¿no? Que es la madre agua y bueno, toda esta cuestión. Lo que quiero decir es cómo se puede reimaginar y recontar esa misma mitología sin caer sí, como en un estándar. Es que, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, que Zeus siempre es barbado y el pelo largo, ¿sí? O sea, como que... El canon. Ajá, el canon es cómo jugar con estos mitos nos permite salirnos del canon y digamos que recontar una historia que se ajusta, no sé, a las, si se quiere decir, necesidades o perspectivas, imaginarios de la época actual o contemporánea. Es que esa es la vaina. Y ahí, por ejemplo, hemos hablado de la relación entre la fidelidad a la historia o la fidelidad al pasado y los videojuegos. Mi pregunta aquí en este caso sería ¿cómo se vería o cómo sería un videojuego que le sea fiel a la mitología griega? ¿Cierto? Precisamente por eso que tú estás diciendo de las imágenes, de las contradicciones en los mitos, de qué fuente vamos a escoger para esto. Siento que no hay una respuesta clara como tampoco la hay en la parte de los videojuegos históricos, ¿no? Claro, porque, o sea, si nosotros no estamos seguros del mito, pues hay vacíos en los que, digamos que el videojuego puede darse la libertad de unir, a partir de una investigación, unir piecitas o claves o poner pequeños guiños que den respuesta a esos vacíos o a esa falta de claridad frente a un mito. A mí me parece que representar bien la mitología griega en un videojuego sería, no sé, leerse bien los mitos de los personajes con los cuales se va a anunciar. A mí me parece que God of War lo hace muy bien, muy pero muy bien, porque digamos que capta la esencia de los dioses, los personifica muy bien, los caracteriza y los vuelve humanos y los representa muy bien. O sea, uno ve esos personajes y claro, son dioses, son míticos, lo que quieras, pero pues dan una cierta sensación de que son o podrían verse así, ¿no? O es una gran imaginación dada de los personajes. Lástima los primeros, pues las gráficas, pero pues sí, las limitaciones técnicas pero de su aún momento, así, que igual se ven bien, sí, o sea, claro, sí. los gráficos de Play 2 son una chimba. Entonces, yo siento que siempre y cuando se respeten bien, se cuente al menos un origen que más o menos esté, digamos que validado por lo que conocemos. Entonces, que presenta al personaje, que respete el origen y que lo caracterice o haga enunciación enuncie, no sé, alguna batalla o algún momento histórico donde él fue presente. Siento que ya con eso pues respetarían muy bien todo. Porque también la mitología griega es muy fantasiosa y se presta pues para... Es que eso es lo bacano, que se presta para
seguir creando mitología, así no sea del canon, de lo que nos dejaron escrito, da pie para que uno pueda hacer conexiones, si uno puede crear alianzas o gestar nuevas interconexiones o relaciones entre estos mitos. Y yo siento que esa es la historia más debatida que hay. O sea, yo siento que ser un divulgador sobre la mitología griega o de la época griega debe ser un fastidio, marica. Porque la gente es como, no, ese mito no es el verdadero, yo conocía tal y tal. O no, ese no fue la hija porque Zeus bajó y habló con tal y le gustó y luego mató al hijo y ella no era. O sea, siento que es tan compleja porque no hay una certeza de qué es lo que pasó. Ahora estamos hablando de mitología, o sea, tampoco es que tenga que ser exactamente lo que pasó. Sí, o sea, no hay, o sea, nadie habla como de serle fiel a la mitología. Bueno, algunas personas sí, pero de nuevo, ahí tú hablas, por ejemplo, de leer, ¿sí? Pero ahí el problema es leer qué, huevón, Ajá. porque es que hay chorrocientas mil traducciones de chorrocientas mil versiones de un solo texto, porque ha sido copiado, reescrito, quemado, restaurado en los últimos 2000, 3000 años, ¿sí? Eso es lo que a mí me rompe un poquito la cabeza del supuesto canon de mitología, y es que como cualquier libro antiguo ha sido sujeto de copias y copias que le van metiendo cositas y le van cambiando cositas. Entonces llegar a una verdadera mitología a mí me parece muy jodido. Sí, claro, claro. Sea como sea. Es el caso distinto al de la Biblia. Que también... No, es la misma mierda de la Biblia. La Biblia también le ha pasado eso. Claro, pero... Solamente que los cristianos dicen que no. Pero me refiero a que, digamos, su historia es un poquito no tan debatible como sí con lo griego. Pero debería serlo, ¿verdad? Y eso ya no nos pongamos a pelear por la Biblia porque, marica, la Biblia hay muchos y estamos hablando también de que en un momento se escogieron cuál. Por ejemplo, no, creo que ahí sí hay, bueno, sí hay una diferencia. En algún momento las autoridades encargadas de la Biblia sí dijeron para ellos qué era lo canónico y lo reunieron en un libro. Ahora, ese libro pues obviamente también ha tenido traducciones diferentes y eso, pero en un momento sí dijeron, man, estos son los textos con los que nos quedamos nosotros. No hubo un concilio de, no sé, oráculos, sacerdotes de Zeus, de Atena, no sé, que haya dicho como, este es el canon de la mitología, este es nuestro canon. Sí, este es nuestro texto sagrado. Eso no ha pasado con esa mitología. Y creo que ahí sí puede estar la diferencia. Porque la Biblia también la traducciones y de copias la han motilado y la han machacado y han escogido lo que les interesa. Claro, sí, a eso es a lo que me refería, o sea, hay una sedimentación un poquito más en la Biblia, pues claro, pues lo que tú dices es verdad, pero en lo griego al no haber un consenso oficial, por así decirlo, sí permite, y pues lo abierto que es el universo de estos dioses, pues también hace que la gente especule y pues no sé, a mí me parece que ese es como el tema más jodido para mí hablarlo porque uno no conozco mucho de los orígenes de esto y los debates en redes son larguísimos. Es una mamera, yo siento que hay que leer muchísimo, sobre todo filólogos, para poder un poquito tomar una decisión y decir como no, mire, para mí es no sé, estos mitos son los que pues tienen más sentido, tienen un respaldo, no sé, arqueológico, bueno, en fin, no sé. Entonces, siento que ese es el gran dilema y sí, hablar del canon es jodido. A mí me gustaría entonces seguir con ya de lleno de una el tema de los videojuegos porque lo hemos tocado pero no hemos profundizado aquí. Y yo quería arrancar como diciendo que yo siento que los videojuegos sí pueden ser una forma de ampliar la mitología, añadirle y, o sea, no solamente volverla a contar, sino también añadirle cosas. Siento que van para allá. Primero, hay muchísimos juegos que tienen temática de mitología griega, también por supuesto nórdica, egipcia, las más populares. Hay muchos de esos y me quería preguntar por qué
luego me di cuenta que, pues primero es porque es muy chévere, y segundo es porque pues la mitología no requiere ni de licencias ni de copyright, y esto puede ser muy clave en el hecho de que se escojan nombres, se escojan locaciones, se escojan personajes de esas mitologías para hacer contenido. Y lo pienso también incluso desde la época de no sé, en los 60s, 50s, Marvel y DC poniendo héroes, poniendo héroes y dioses de las mitologías en sus cómics. ¿Por qué? Porque no le tenían que pagar licencia a nadie y eran personajes ya reconocibles. Claro. Otra cosa es que durante el siglo XX se popularizó el acceso al mito y a la mitología porque antes estaba muy reservado a una élite muy intelectual. Es decir, quienes hablaban de mitos y de mitología griega eran solamente la élite, los de billete, los que podían leer y escribir. En el siglo XX, precisamente también, gracias al cine, a la radio y a los cómics, y por supuesto también a la alfabetización y a los libros, y en el siglo XXI, más gracias a los videojuegos, es que se ha popularizado el acceso a estos mitos, y por eso yo siento que también pegan mucho, porque los canales de YouTube que hablan de mitos, los juegos que tienen mitología griega, son muy grandes. Entonces quería que arrancáramos hablando de una de esos videojuegos. ¿Tú qué tienes aquí para traer? Porque ya hasta ahora estoy comenzando, ¿verdad? Aquí tengo anotadas más vainas. Bueno, no sé, pues empecemos por el más grande, ¿no? Pues salgamos de Kratos de una. Y God of War. No, qué pena, el más grande es Arcantos de Age of Mythology. Prostagma. Yo no jugué eso, yo le he dicho que a mí no me gustaba esa mierda. No, de los primeros fue Kid Icarus, el juego de Nintendo, con Pete, que está ambientado, si no literalmente en el mundo griego, está muy ambientado con iconografía y con personajes de la mitología griega. El man pues se llama Kid Icarus, el Ícaro niño, pues eso ya es una referencia a la mitología griega, es como de las primeras referencias a mitología griega que hay como en los videojuegos populares. Salgamos de Arcantos, el man es un huevón, básicamente Age of Mythology es una reescritura, bueno, una reimaginación de la Odisea, pero con una misión chimbita en el medio y reuniendo otros héroes. Y eso me parece una chimba y buscaron la forma de cómo conectar las tres mitologías más populares, que eran la nórdica, la egipcia y la griega, las conectaron en una sola historia. Es básicamente un fanfic de mitologías con la Odisea como estructura, ¿no? Porque es un viaje de ida y vuelta. Entonces ya, salgamos de Arcantos, el man es un huevón. El man es un huevón. Con lo que pasa en la expansión de The Titans, no sabe que Arcantos era un huevón, pero bueno. A mí nunca continuemos. me gustó esa mierda, weón. Parecía una mamá. No sé por qué. Debería volverlo a jugar a ver. A mí me está gustando. Yo lo estoy jugando otra vez. Voy como un poquito más de la mitad de la campaña de Arcantos y está chimbi. La historia está... Es una historia muy básica del bien contra el mal, pero está chimba. Ahora sí, hablemos de Kratos. Boy, this way, boy. Slow down, boy. We do what we please, boy. God of War. ¿Qué podemos decir de God of War? Yo siento que God of War es un viaje por la mitología griega. Si bien... Un viaje en el sentido de voy viajando y voy matando lo que vea. No es solo eso. Colonizador europeo por la mitología griega. No solo eso, sino siento que de la mano de Kratos uno empieza a acercarse a este mundo griego. Conoce los dioses, los titanes, puede ver lo magnánimo que es esta mitología, porque si algo caracteriza a la mitología griega es lo grande que es, ¿no? Imaginarse, no sé, a Gea, a todos estos grandes dioses enormes, a los titanes, pues el videojuego lo logra muy bien, entonces a eso me refiero, como con ese viaje, que uno viaja de mito en mito, y ahí lo que te decía, ¿no? Como estos son tan variados y hay grandes espacios, grandes huecos entre un mito y otro, pues Kratos es ese hilo conductor que nos va llevando. Así no sea verdad y sea todo ficticio, pero algo que hace muy bien God of War es hilar y conectar muy bien entre los mitos griegos. Entonces me parece que es fantástica para conocer y para acercarse de primera mano a los relatos mitológicos de Grecia. Y siento también que es un acercamiento también hacia este héroe griego, pero
que no es el clásico como Hércules o Perseo, sino que él se enfrenta a ellos, ¿no? O sea, como que él lucha por ser uno de ellos. En vez de buscar el favor de los dioses, va a ir a darles en la cara. Sí, entonces Y marica. también es muy, muy bacano y recoge eso épico de los relatos como de Homero y eso. Es también como una mini subversión de la figura de héroe que hablábamos al principio, de por honor y por gloria, aunque, pues bueno, ya los que conocen la historia de Kratos pues saben que al principio el man sí era ahí todo, ay sí, yo quiero ser cool, quiero ser chévere, y luego se da cuenta de su error, y pues es un man que cree en la redención, ¿no? Como es una historia de redención, que es muy diferente a la historia de búsqueda de gloria y de honor que tienen los demás. A mí me parece interesante cómo el man tiene ciertos paralelos con Heracles, porque pues los dioses también lo ponen a hacer pruebas. Sí. En algún lado leí o vi que God of War 3 era una especie de reimaginación del mito de la titanomaquia, que es cuando los dioses encierran y matan a los titanes, liderados por Zeus, pero pues es una subversión en cuanto a que ahora es Kratos el que guía a los titanes para matar a los dioses, ¿no? Y buscando, lo que yo más quería buscar era si Kratos era un personaje real de la mitología griega, porque yo sabía que Arcantos no era un personaje principal, o sea, no existe un Arcantos en ningún texto de la mitología griega, pero resulta que Kratos sí existe. Kratos era la personificación masculina de la fuerza, el poder o el dominio. Si bien no es un gran dios, ¿cierto? No es Zeus, no es Poseidón, no es Hades. Sí, o sea, el Kratos sí existía dentro de la mitología griega y hay una cita de la Teogonía de Isidoro que habla más o menos sobre él. Pero pues me pareció interesante porque yo no sabía y pues tiene mucho sentido con su historia, ¿no? Porque es un personaje que siempre está buscando ser más fuerte, ¿no? O sea, y en todos los juegos pasa eso, uno comienza siendo un pelele o comienza siendo muy fuerte, le quitan sus poderes y luego tiene que volver a buscar su fuerza, su poderío. Y eso a mí me parece chimbi de los juegos de God of War. Otra cosa también a resaltar es que con eso que tú dices del poder, ahí se ve esa gran diferencia, ¿no? En la teogonía, pues Kratos es un héroe mitológico, mítico. Pero en el videojuego Kratos es un héroe épico. Entonces sí ves ahí está la diferencia que tú decías. Entonces es distinto que hay héroes que son mitológicos, pero hay otros que son épicos. Y esa es una de las cosas que llaman la atención en God of War, que este personaje pues viene y le parte la madre a todo, a pesar de que es un juego pues de solo apretar un botón, ¿no? Básicamente. Pero digamos que toda la atmósfera, la música, ¿no? También la hace hacer un poco más épico. Los recursos con los que juega, ¿no? Si está en tal ciudad, cuando va a Esparta, cuando pelea con el coloso de Rodas. Que dicen que sí es una estatua que existió. Sí, porque hay vestigios de él y se ha mostrado como más o menos se veía, que no era, creo que no era así con las dos piernas abiertas en el puerto, sino era como al ladito o algo así. Pero sí, eso existió, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces es siempre esa relación, ¿sí ves? Lo que te decía, entre logra conectar lo que sí sucede, respetando eso, pero pues contando su propia historia encima, ¿no? Entonces eso pues, para mí me parece muy, muy chévere, muy ingenioso y muy bacano. Yo quería hablar también de mi bebé amado Zagreus del juego Hades. Porque yo siento que, y lo siento, pero siento que lo hace mucho mejor que God of War. La personificación y la caracterización de los dioses del Olimpo en Hades es putamente inmaculada. Para mí, Hades entra dentro de mi top 3 de juegos, de mejores juegos de la historia. Y es precisamente por ese tipo de cosas, como la personificación que hacen de los dioses, traerlos a un contexto moderno, es lo que me hace tener fe en que el volver a contar los mitos en la actualidad vale la pena y tiene sentido, sobre todo en un medio de comunicación como los videojuegos. También busqué y Zagreus es
un personaje de la mitología griega, pero es como pues encontré que era como un avatar de Dionisio, ¿no? El dios del vino. Ujú. Y según esto es un hijo de Zeus y Perséfone. En el videojuego, pues, bueno, es hijo de Hades. Ya no puedo decir más porque el resto son spoilers. Pero me parece muy interesante cómo cogen una porción de la mitología y sacan un juego que tiene casi 100 horas de contenido o más de 100 horas de contenido a partir de eso. Y es un juego muy divertido que se trata de escapar del inframundo, ¿no? Entonces, a uno le queda muy claro cómo está dividido el inframundo, cuáles son las diferentes zonas, que es algo también muy dantesco, ¿no? Los niveles del infierno, ¿no? A dónde van las almas que fueron justas, a dónde van las almas que están en pena, a dónde van las almas más miserables y demás. Eso me parece muy, muy brutal y me parece muy interesante, pues también que esto nos muestra el potencial educativo, que es un nivel muy básico de leer los videojuegos, sí, pero pues los videojuegos mitológicos también tienen un potencial educativo tremendo, porque es que me encontré que hay un video de 3 horas y media en YouTube, marica, 3 horas y media, que se llama La mitología detrás de Hades, y tiene casi 2 millones de reproducciones. O sea, imagínate la cantidad de gente que se acercó a la mitología griega y se chupó un video de 3 horas y media gracias a ese videojuego. Entonces, como que me encanta. O sea, si no han jugado Hades, por favor jueguen Hades porque es uno de los mejores juegos jamás hechos. Pero, no sé, la motivación de Hades con respecto a Kratos es también la venganza. No, no, es rebeldía adolescente, que me parece un mucho mejor motivo que la venganza. Es como Porque la venganza nunca es buena. Mata al alma y la envenena. es como esta película de Percy Jackson y el ladrón del rayo. Ah, no sé, esas mierdas. Bueno, yo sé que deberíamos saber la de Percy Jackson, pero yo no me he visto ni me he leído esas mierdas. Y no me llama ni 5 la atención. Yo sé que también son una puerta de entrada a la mitología griega muy grande, pero no me mueven ni la más mínima fibra dentro de mi ser. Pues O sea, me parecen tan que no me importa. a mí me pusieron una en el colegio. Y pues es interesante que hay un submundo, ¿no? O sea, como que Es una copia de Harry Potter, ¿o no? los dioses griegos siguen aquí, en el mundo real, verdadero, realmente real. Y tienen aventuras y hay semidioses, pero pues está como todo ambientado ahorita. Entonces se camuflan y no sé qué. Pues la premisa es buena, pero pues no sé. En fin, la cuestión, y traigo este ejemplo porque si no se han visto la película, lo siento, spoiler. Me vale culo. Hay un man, el hijo de... ¿Quién es el que vuela? ¿Hermes? No, el mensajero. Hermes. Hermes. El mensajero es Hermes, güey. ¡Eres mi héroe, Hermes! ¡Yo quiero ser como tú! ¡No, chico! ¡Alto! ¡Está muy bajo! ¡Tu espina no resistirá, chico! Yo te entendí, Hércules. Papi, es que papi, yo me sé la mitología, hostia, yo me he visto todos los destripando la historia, tío. Hermes, el hijo de Hermes, dice como, no, pues esta gente ya lleva mucho tiempo en el poder, pues vamos a derrocarlos. Se hacen un Kratos. Eso, el man buscaba hacerse un Kratos, pero era demasiado rubio menonita. Rubio menemista. No, a mí, no sé. Yo me quedo con Hades porque es muy bueno y eventualmente la historia se pone demasiado buena y te presentan también a otras deidades que no solamente son los dioses clásicos, Claro. sino te presentan personificados, por ejemplo, a Hipnos, que es el sueño, a Tánatos, que es la muerte. Está, por ejemplo, la historia de amor de Aquiles y Patroclo, de Eurídice y Morfeo. No Morfeo el de la Matrix, sino Morfeo el del mito. Y te presentan también, por ejemplo, al caos personificado, a la noche personificada y a las furias también, que eso es algo que medio sale en la de Disney. O sea, Mégara es una referencia a una de las furias, pero pues son 3 furias. Y ahí uno se aprende los nombres y pues es muy, muy interesante eso, ¿no? Entonces, otra cosa que me llama la atención de estos juegos y de los que vamos a nombrar ahorita más tarde también es no solamente el héroe protagonista, sino todo el mundo que se construye. Y el mundo no en cuanto al Olimpo de dioses que presenta y eso, sino específicamente de los monstruos. Porque también se puede hacer todo un análisis, y se ha hecho porque lo leí en un artículo de revista científica, sobre la monstruosidad en el mito
y en los videojuegos, partiendo incluso de los conceptos así Foucaultianos de anormalidad y de otredad y demás, se parte y se analiza los monstruos, porque también hacen parte de la mitología, ¿no? Los cíclopes, las mantícoras, las arpías, las sirenas, todo ese tipo de cosas entran también dentro de la mitología, no los hemos hablado hasta ahora, pero entran y hacen parte del mundo que se construye en los videojuegos. Y también son monstruos y criaturas de las mitologías que se repiten y toman diferentes formas y casi siempre son los malos, solamente por ser diferentes. Y esto lo hemos hablado también en otros episodios sobre videojuegos y es, ¿por qué me toca matarlos? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando comencé God of War que a uno lo botan y uno empieza a matar bichos y es como, pero estos manes, ¿qué? Y Kratos se la tiene montada a un pobre tipo, a un pobre mortal, lo mata y luego se lo encuentra en el inframundo y lo vuelve a matar en el inframundo. Es como, marica, Kratos, bájale 3. Pero uno mata un montón de bichos. El Minotauro, por ejemplo. La figura del Minotauro también. De que monstruos que son unos que se repiten, otros que en la mitología eran únicos, pero en los videojuegos pasan a ser un malo más, ¿no? Un bicho más para matar, para conseguir más experiencia, para conseguir más recursos. Entonces, también preguntarnos por eso, por los bichos, por los monstruos. Sí, sí, ¿sabes? Ese tema de los monstruos es algo medio extraño que ha sido dejado un poco de lado, ¿no? Yo estaba para este podcast al cual me invitaron hoy. Sí, viendo como una recopilación de cuáles son estos personajes y como su origen. Y muchos son, no sé, castigos o malformaciones o sea, eran como los no deseados y siempre estuvieron ahí como apartados y envueltos como toda esta vaina. Y sí, ¿sabes? No me había puesto a pensar en esos monstruos que, por ejemplo, en la película de Hércules, la animada, la de Disney, es lo mismo, ¿no? O sea, son monstruos que hay que destruir porque aterrorizan una ciudad o algo así, pero pues nunca hay como... Son malos por ser monstruos. Sí, sí. Y son monstruos porque son malos. Sí. Yo quería hablar sobre algo de Kratos que sí, digamos que me saca un poco de onda, pues porque estos personajes eran como yo mato al que sea y listo, ¿sí? No hay una consecuencia directa o una justificación moral concreta. Cosa que, no sé, en God of War, claro, el man está enseguecido por la venganza y quiere pues acabar con todo, pero como este es un producto cultural de esta época, pues básicamente el héroe, Kratos, no puede ser un asesino más. Entonces tiene que tener un acto de sacrificio o un acto de redención, que es cuando en el 3 él pues se sacrifica para devolverle la esperanza a la humanidad. Entonces es como, no sé, siento que eso no es griego. O sea, es muy poco griego de tu parte, Kratos, que... Sacrificarte para sí, pues porque... hacer un acto como bondadoso. Ajá. Porque, de nuevo, los héroes griegos son como, venga, nos damos en la jeta y venga y matamos y tal. O sea, Odiseo no duda ni un segundo llegar a matar a los pretendientes de Penélope. Man. Pene para los amigos. No duda ni un segundo. El man llega y empieza a volear flechas y a lo Legolas. Venga, papi, venga, hijito, venga y echamos bala a todos estos malparidos. Sí. Todos estos gusaneros. Y es como en los dioses también, ¿no? Que tiene un hijo y si el oráculo me dijo que ese man me va a quitar las tierritas, pues yo vengo y lo mato y listo, tranquilos, todos tranquilos y calmados. Entonces, mira, tú tranquilo. Ajá, entonces me parece así como, no sé, aunque obviamente tienen que darle un fin a la historia y pues lo que te decía, hoy tiene que haber ese acto de redención para que uno logre también encariñarse un poquito más con él, ¿no? Sería muy cortante que el man mate a todos y listo. Que si termina en el 1, en el 1 termina así, el man mata a todos, se vuelve el dios y ya.
Ese Sí. era el objetivo y se logró y listo. Claro, el objetivo era la gloria. La gloria de poder decir, yo soy el dios de la guerra, güey. Y me cago en todos. ¿Y cómo fue? Me cago en ti, en tu familia y en todo tu panteón de dioses. Eso sí, claro. Otra cosa que quería nombrar es que en 2020 salió un juego que se llama Immortals Phoenix Rising, que era un clon de Breath of the Wild, pero ambientado en la mitología griega, que también tiene una historia, también personifica a los dioses, también crea un mundo, también tiene los monstruos, pero pues nada, o sea, como otro tipo de héroe que en este caso es un héroe que tiene que básicamente salvar al mundo porque atacó un titán, no me acuerdo cuál era, como Tifón, creo que era el titán que ataca, y los dioses no le pueden ganar, entonces le toca a uno volverse el héroe, que de nuevo pues Fénix es un personaje que no existe, es un tipo de monstruo, el ave fénix, pero pues no era una persona, y uno tiene que volverse el héroe, ¿no? Pero pues es básicamente Zelda con skin de mitología griega. ¿Qué más podemos hablar sobre videojuegos? Bueno, no sobre videojuegos, sino ya sobre otra cosa, simplemente mencionar que Sheena, la princesa guerrera, es probablemente la única heroína que yo conozco. Bueno, Fénix, uno puede ser mujer en Immortals Phoenix Rising, sí, pero pues Sheena, la princesa guerrera, es como el canon de heroína griega. Está la Mujer Maravilla, las Amazonas. Ah, bueno, sí. Y creo que en Assassin's Creed Odyssey uno puede jugar con... Ah, sí, también puede ser el protagonista, puede ser hombre o mujer. ¿Cómo se llama? Ay, pero marica, Assassin's Creed ya me lo paso por el culo. Cassandra se llama. Pero fíjate que hay algo interesante ahí, es que el papel de la mujer en estos videojuegos y en general en estos relatos que se crean a partir de la mitología griega, pues presentan pues siempre están marcados por lo que hemos contado, ¿no? El viaje del héroe, sobre todo los personajes masculinos. Pero a diferencia de los personajes femeninos, siempre se les encuadra como dentro del ámbito más privado, que están envueltos en relaciones familiares, que siempre hablan de la amistad, pero no se habla mucho de la astucia. Por ejemplo, en Kratos, Atenea es el que guía a Kratos, ¿no? Que después le hace una jugada sucia y bueno, en fin. Vainas de dioses griegos, porque eso era, ¿no? Eso es lo que me gusta de los dioses griegos, que son humanos. Dicen, me importa un culo y no le va a ayudar. Se apuñalan ¿sí? en la espalda, güey. Sí, como es como, sí, te voy a ayudar, te voy a guiar el camino y después como, no, ya no, chao. Te voy a gusanear tu esposa. Sí. son la locura, güey, son la locura. Entonces, siento que pues, no he jugado el Assassin's Creed Odyssey, no sé bien cómo sea el rol de este personaje, pero por ejemplo, Sheena busca ser pues una heroína épica con las batallas. Aunque la trama de la historia es muy buena, porque es un debate moral de lo que ella está haciendo para redimirse es correcto o no. Sí, tiene una especie de motivación exacta y concreta. Pero sí, entonces como que siempre los personajes femeninos están envueltos más en este ámbito privado. Y siempre lo que me gusta es que si bien no tienen una participación en el combate violento, sí están detrás en un aspecto mucho más intelectual, ¿no? Ellas no son de batallas físicas, pero sí están con su astucia, sí están con su inteligencia. Entonces no sé bien qué tan bueno sea eso, pero me parece que es muy interesante ver cómo estos personajes no son épicos en cuanto a la batalla, pero sí así frente a su participación un poco más intelectual. Y sí, no sé, son como de los pocos videojuegos griegos que he jugado, pues siempre he visto como esa gran connotación. Pasamos al dato random a ver si lo saco rápido. Pues. Bueno, entonces ponme cuidado porque esto tiene participación del público y del público me refiero a Elvis. Vamos a hablar de la Atenas suramericana. Pero espera que no dije los datos random.
Ahora sí, ya tengo permiso de hablar. Voy a hablarles hoy de el mito de la Atenas suramericana. O sea, más cuadrado no puedo haber quedado para el tema de este episodio. Perfecto. Elvis y ustedes que nos están escuchando, ¿han escuchado el término Atenas suramericana? Sí. Ok, ¿en qué contexto más o menos lo has escuchado hablar? Bueno, yo lo he escuchado en dos, en el siglo XIX y, si no estoy mal, en el siglo XX. ¿Lo leíste en el siglo XIX o has escuchado que se usaba en ese entonces? Es un rumor. Yo del siglo XIX sé que es, o sea, siento que es un rumor, y en el XX creo que, si no estoy mal, es un presidente el que se refiere o algo así. Ay, Dios. Ok, bueno, como de eso se trata esto. Ustedes también pregúntense, por favor, en qué contexto lo han escuchado. Y esto, pues, es, digamos, una frase, un lugar común que se repite como un hecho indiscutible en la mayoría de las veces, que o bien se creía que Bogotá era eso, la Bogotá suramericana, o incluso que aún se considera a Bogotá como la Atenas suramericana o la Atenas de América del Sur. Entonces, pues bueno, vamos a ver primero el origen. El origen no está muy claro. Muchas gracias. Siguiente. Gracias, Farid. No, mentiras, ya. El origen. Según un artículo del Archivo de Bogotá, pues que uno diría, el Archivo de Bogotá sabe sobre Bogotá, pues resulta que no. Ellos lo atribuyen al argentino Miguel Cané en su libro de viaje entre 1881 y 1882. Según el Archivo de Bogotá, es de los primeros en comparar a Bogotá con Atenas. Yo me tomé la libertad de buscar el libro, descargarlo, abrirlo, darle control F y buscar la palabra Atenas, y solo sale una sola vez en un capítulo en el que está hablando de Nueva York. No está comparando Nueva York con Atenas, sino simplemente sale como Roma, como Atenas, como dando una lista de ejemplos. Luego leí otro texto que hizo el mismo ejercicio que yo, solamente que hace 20 años, y llegó a la misma conclusión, que este libro de Miguel Cané no es el que hace la comparación entre Bogotá y Atenas. Entonces, sino que es como un malentendido por allá de los 70s que no, nada que ver. Y hay una cronología, efectivamente. Lo saqué de un artículo que se llama Excavando el mito de la Atenas suramericana. Es un artículo del 2008, entonces ellos lo que hicieron fue ya empezar a compilar todas las posibles fuentes en las que este mito se puede haber originado. ¿Quién fue la primera persona que se refirió a Bogotá como la Atenas suramericana? Y ponen varias. Pero para no alargarnos mucho, básicamente fue Eliseo Reclus el que habló de una Atenas neogranadina, y luego fue un españolete llamado Marcelino Menéndez y Pelayo en la Antología de Poetas Hispanoamericanos, el que escribió que la cultura literaria de Santa Fe de Bogotá estaba destinada a ser con el tiempo la Atenas de la América del Sur. Es decir, el man no dijo que Bogotá era la Atenas suramericana, sino dijo que en potencia, gracias a la calidad literaria de acá, podría llegar a serlo. Eso fue en un libro del 1895. Y por supuesto, el tipo está hablando es de ese momento, ¿no? De la regeneración. Pero luego ese libro, el man se llama Antología de Poetas Hispanoamericanos. Ese libro lo vuelven a editar más adelante como Historia de la Poesía Hispanoamericana, y de ahí ya se empieza a replicar esta idea, no como la potencia que era, sino ya como si el man hubiera hecho que Bogotá era la Atenas de la América del Sur, ¿cierto? Y hay otros ejemplos que ya vienen en el siglo XX, en 1901. Pierre d'Espagnat titula todo el capítulo de su segundo libro, que se llama Recuerdos de la Nueva Granada. Lo titula el segundo capítulo, se llama La Atenas de América del Sur. Entonces como que ya ahí empieza a coger fuerza. Y pues bueno, esto va avanzando. El caso es que en el siglo XX, digamos, especie de malentendido de
la potencia que podía llegar a ser, se empieza a replicar tanto aquí en Bogotá, en Colombia, como en el resto de Hispanoamérica, ¿cierto? Y aquí hay varias cosas que, digamos, hay que tener en cuenta. La primera es que todas estas atribuciones son de extranjeros. Esto nunca lo han dicho los propios bogotanos. O sea, los bogotanos de ese entonces nunca afirmaron tal cosa, ¿cierto? Todo fueron aseveraciones de extranjeros. Y cuando se habla de la Atenas suramericana, pues se está hablando meramente de un aspecto lingüístico y si algo literario, ¿no? Como de la calidad de la lengua, de los ensayos que se hacían y de eso. Sí, sí, como enfocado en la escritura y eso. Sí, ¿por qué? Porque pues la gente era ñoña y escribían. Y por la gente me refiero a los políticos, a los ministros y a algunos presidentes, a la élite de Trada. Entonces, vamos a un poco a desmitificar este mito, porque pues hasta ahora, pues si lo dicen los extranjeros es porque, hombre, pues seguramente era verdad que aquí se hablaba muy bien el español y que había una cultura literaria súper rica y súper civilizada y demás. No teníamos acento. Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que comparar ciudades con Atenas para mostrar lo cultas que eran, y cultas lo digo con entre comillas, es como muy normal, ¿cierto? Eso podía pasar en cualquier momento con cualquier ciudad. No era la gran cosa que alguien dijera que esta ciudad se parecía a Atenas, porque en el imaginario de la modernidad, pues Atenas era la ciudad más civilizada y culta del mundo. Y de nuevo, civilizada y culta, entre comillas. Y ya si escucharon Volver al Presente, pues saben que hay ciudades mejores y más chimbitas, como por ejemplo la Alejandría de los Ptolemaicos. La cuestión, por ejemplo, con Eliseo Reclus es que el tipo no dio exclusivamente el título a Bogotá. El man dijo Atenas Neogranadina, pero también dijo que Buenos Aires y Boston eran las respectivas Atenas de sus países. El man dijo en cada país puede haber una Atenas y puso sus 3 ejemplos. Bogotá como la neogranadina, Buenos Aires como la argentina y Boston como la estadounidense. Pero al tipo se le atribuyó que sí lo dijo, Eliseo Reclus, geógrafo francés, se le atribuyó que dijo eso hasta finales del siglo XX. Y pues efectivamente esta vaina se popularizó por ese medio malentendido de Marcelino Menéndez y Pelayo, que además el tipo era amigo de los de la Regeneración. O sea, el man tenía todas las de... O sea, los llevaba en la buena y por eso fue que el man escribió esos elogios a sus amigos escritores y a sus amigos políticos aquí colombianos de la Regeneración. Se llama contenido auspiciado. Sí, claro, o sea, eso es más product placement que nada. Aquí me llamó la atención un par de frases de Fabio Zambrano, que tiene un artículo que se llama como de la Atenas suramericana a la moderna Bogotá o algo así. Él dice que la imagen erudita de Bogotá simplemente empezó como a formarse porque la primera sede de la Academia de la Lengua en América fue en Bogotá en 1871 y eso empezó a crear como este ambiente de hostia, tío, qué civilizados somos, porque hablamos y estudiamos la lengua, ¿no? Y que básicamente ese uso de la lengua se había convertido en un instrumento para distinguir la élite de lo vulgar, ¿cierto? Entonces, el idioma y el uso de la lengua eran lo que la élite en ese momento chapineruna, ¿no? Lo que se estaba empezando a volver lo chapineruno, usaban para distinguirse de lo vulgar, ¿no? En una misma ciudad en la que todos conviven, entonces, pues, el buen hablar, el hablar bien y el escribir y eso, pues, era lo que los diferenciaba a ellos del vulgo, ¿no? De la plebe. Y pues aquí también entran muchas cosas, por ejemplo, el manual de urbanidad, ¿cierto? Uh-huh. Empiezan a jugar todo eso y con esa distinción que también iba, por ejemplo, al lado del comportamiento público, la élite o pues la burguesía naciente de Colombia se empezaba a considerar a la par de las altas sociedades, como por ejemplo la parisina, o pues el hecho que les dijera nombre en la cara, pues que eran la Atenas suramericana, pues imagínense el ego tan hijueputa que le daba a estas personas, ¿no? De nuevo, toda esta gente era gente de la élite, congresistas, ministros, presidentes, y en últimas, pues desde ese entonces, desde finales del 19, pues Bogotá tampoco se veía a sí misma todavía como la Atenas suramericana, sino pues que eran comentarios de autores externos. Y esto pues nos llega a la actualidad, en el que
siento que la gente se cree que la gente sí cree en eso, ¿sí? Como que cuando usted la usa esa frase de forma no irónica, usted está creyendo que la gente sí se ha creído que Bogotá era la Atenas suramericana, cuando eso en realidad no pasó. O sea, nadie nunca se lo creyó, sino que dijeron, hey, esto es lo que dicen de nosotros, ¿cierto? De pronto sí hubo una minoría que se lo creía, como, uy, sí, somos la Atenas suramericana, pero eso no se reprodujo tanto aquí en Colombia. Y además, no se reprodujo en el momento en el que se dijo, que fue finales del 19. Eso se empezó a reproducir a lo largo del siglo XX, cuando ese recuerdo del siglo XX pues ya era eso, un recuerdo, ya no existía. Entonces me parece interesante que hice una búsqueda muy rápida en Twitter de cómo se está usando esa frase hoy en día y me doy cuenta que la gente la usa para criticar, ¿no? Como si la Atenas suramericana fuera algo real y uno pudiera atacar a Bogotá diciéndole, sí, miren, esto es lo que pasa en la Atenas suramericana. Entonces, uno de los tweets que más me quedó resonando fue, pues salió un video de la gente colándose o corriendo o saltándose las vallas en el concierto de Bad Bunny en Bogotá y había alguien que decía, uy, esto es lo que pasa en la Atenas suramericana. Entonces, pues se me hace estúpido que la gente la use de forma no irónica, ¿no? Como que usen eso para elevar a Bogotá a un sitio en el que no debería estar elevado para poderle pegar y bajarla. No sé, es todo un tema esto de la Bogotá, de la Atenas suramericana. Simplemente recuerden, amigos, ya para cerrar, si alguien dice Atenas suramericana de forma no irónica, eso es una red flag grandísima y probablemente están hablando con un bobo hijo de puta. Esa es mi conclusión. Muchas gracias por escuchar Random Access History y si nos quieren apoyar más pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos. También pueden ser los dioses griegos que más les gusten. Además pueden hacer parte de nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir memes totalmente gratis. Y si nos quieren ayudar aún más pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/randomaccesshistory. Su apoyo nos ayuda a mejorar y a sostener este proyecto en el tiempo. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música y a Alejandro Duarte por la portada del episodio. Sus respectivos links están en las notas del episodio. Recuerden que todavía pueden comprar busitos y gorras con nuestros amigos de Busópolis, @Busópolis en Instagram. Y si dicen que nosotros los recomendamos, que van de parte nuestra, les pueden hacer un descuento. De nuevo, gracias por escuchar. Y se despiden como siempre quienes habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoséGeek LML en todas las plataformas.